llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos esta mañana, le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar ya en este lugar y poder saludarle a usted, e invitarle que esta mañana se conecte usted a través de estas ondas de la radio y juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y que bueno, este día sea ese día que estábamos esperando, ese día que de verdad va a cambiar y a transformar y a hacer cosas nuevas en nuestra vida y en nuestro corazón, recordando y entendiendo que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así es que bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar, el programa cristiano en la radio de Morelia, y les saludamos a través de la 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, para todo el estado, para toda la ciudad, pero también para toda la república y más allá de nuestras fronteras. Así es que estamos contentos, felicidades a usted que está cumpliendo años, a usted que está recordando algo importante en su vida, y bueno, esta mañana estamos aquí agradecidos con el Señor, y yo le doy gracias a Dios por las personas o los amigos que ya estamos aquí, y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos esta mañana de martes. ¿Martes qué? 10 de abril. 10 de abril, muy adelantado. El martes 10 de abril del 2018 les saludamos a través de las ondas de la radio, a través de Radio Fórmula Morelia, y bueno, pues bienvenido, y saludamos a Ram. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Felipe, buen día al auditorio, y pues le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir. Así es, efectivamente, le damos gracias a Dios porque... gracias a Dios estamos en este lugar, disfrutando de salud, de esperanza, de gozo y de alegría, y es importante que nosotros aprendamos, lo hemos dicho aquí todos los días, debemos que ser gente agradecida, porque una gente agradecida va a encontrar el favor de Dios en su vida. Así es que les saludamos esta mañana y... ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Muy buenos días, Felipe. Aquí, mira, dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los que escuchas. Muy bonito día. Bendiciones para todos, bendiciones para los que ya estamos aquí, bendiciones a Julián allá en Controles, y bueno, a usted que se va o que ya está en sintonía con nosotros, le saludamos, usted que se va a conectar más tarde, a los amigos de los camiones, del transporte público, de las combis, de los taxis, a usted que nos está escuchando ahí en la comodidad de su hogar, gracias por darnos esta oportunidad de poder llegar ahí a lo mejor a su camita, usted que va en su carro particular, le saludamos esta mañana, usted que va a llevar a sus hijos a la escuela, tranquilo, vamos a hacer las cosas en orden, decían allá en mi tierra, como Dios manda, y bueno, esta mañana estamos muy contentos y agradecidos con el Señor, así es que antes de todas las cosas, bueno, pues nos encomendamos al Señor, le pedimos la dirección, porque su palabra así nos lo indica. Y aquí tratamos de obedecer a la palabra, y la palabra de Dios nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Y de esta manera, esta mañana nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Venimos hoy delante de ti con un corazón humilde. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y nuestras iniquidades. Confesamos que hemos hecho lo malo delante de ti. En esta mañana, Señor, te pedimos que tengas misericordia, extiendas tu mano de poder, y que todo aquel que esté pasando por una situación difícil, tú le bendigas y le des, Señor, la sabiduría para tomar decisiones. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele la palabra que vayamos, Señor, a compartir, y este día la podamos aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. También te pedimos bendigas a nuestras autoridades, que les des temor, Señor, hacia ti, para que hagan lo recto y lo correcto delante de tus ojos.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues así, queridos amigos, estamos aquí ya listos para compartir esta palabra que el Señor nos ha dado. Y bueno, sabemos que esto viene de su corazón. Y una vez más, yo puedo decirles, tome la palabra de como viene de parte de Dios. Tome la palabra y escudriñemos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de Jesucristo. Y yo quiero que nos acompañe, usted que está ahí en casita, tomando su Biblia, una libreta, un lápiz, y vayamos allá a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 1, y vamos a abrir ahí en el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, que dice de esta manera, Ram. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos que tratar de entender un poquito lo que quiere decir la palabra evangelio, porque mucha gente o muchas personas, cuando hablamos y le decimos evangelio, nos vamos a un término, a una respuesta como religión, ¿sí? Y la palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra poderosa, es una palabra que puede cambiar, es una palabra que transforma, porque de tal manera que cuando una persona se expone a la palabra de Dios, la misma palabra en sí va cambiando y transformando su vida. Allá en el Evangelio de San Marcos, ahí en el capítulo 1 y por allá por el versículo 14 y versículo 15, dice que Jesús es cuando nos está narrando el tiempo cuando Jesús principia su ministerio, ¿sí? Y bueno, Jesús empieza el ministerio cuando Juan es encarcelado. Entonces Jesús viene predicando el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Pero él expresa algo muy muy importante, y esto es nada más para aclarar un poquito acerca de lo que es evangelio, lo que quiere decir evangelio. Por allá por el versículo 15 nos dice que Jesús vino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, primero, entendemos que la palabra evangelio quiere decir, ¿qué quiere decir? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Las buenas noticias. Las buenas noticias, buenas nuevas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio, ¿sí? Buenas noticias. Y Jesús vino anunciando esas buenas noticias, diciendo: el tiempo ya se cumplió. ¿Pero el tiempo de qué? El tiempo de qué. Son preguntas que a lo mejor nos hacíamos o que a lo mejor ni siquiera nos hacíamos. De que el reino de Dios ya estaba cerca. Sí. Se había acercado. Ajá. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando ahí en el río Jordán? Hablando acerca de Jesús. Dice: he aquí, o en medio de nosotros está alguien. ¿Sí? Yo los bautizo en agua, pero en medio de nosotros está alguien que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces, Juan venía predicando un evangelio también, ¿sí? Pero dice que él venía preparando un camino. Preparando el camino para que viniera Jesús, para que viniese Jesús, para que también él de esta manera dijo: el reino se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí. Cuando ve a Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, pero él habla palabras bien hasta cierta manera duras, porque cuando los fariseos venían a ser bautizados, hablaba palabras fuertes, así como generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero esto es importante porque, primero, Juan no se avergonzaba
porque él había sido llamado con un propósito. Y usted y yo, querido amigo, usted que nos está escuchando por primera vez, yo quiero decirle que no es una casualidad que usted esté escuchando este mensaje. Los que estamos aquí a esta mesa, no es una casualidad y hemos sido llamados con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Anunciar las buenas nuevas. Anunciar, proclamar, ¿sí? Proclamar las buenas nuevas. Ahora, tenemos que ir conociendo. Tenemos que conocer, porque ¿qué podemos anunciar? Por lo que conocemos. Si no conocemos nada, pues no. Nada. Nada, ¿sí? Ahora, dice, la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, dice que la abundancia del corazón habla nuestra boca. Habla nuestra boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si en nuestro corazón hay... Lo hemos dicho muchas veces aquí, pero no quiero ser como muy repetitivo en esto, pero es importante que lo mencionemos. Sí, ahorita se está hablando mucho de fútbol, del mundial y todo esto. ¿Por qué? Bueno, hay gente que se conoce hasta los nombres de los jugadores, ¿sí? De todo esto. O de básquetbol, de que pues tantas cosas del béisbol, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay tantas cosas que nosotros podemos meter en nuestro corazón y regularmente eso siempre estamos hablando, ¿sí? Hoy en día nosotros platicamos con alguien, hablamos con una persona y al final de nuestra charla siempre sale y resulta que estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que hay en nuestro corazón. Ahora, no es solo el hecho de tener la palabra en nuestro corazón, sino de empezar, como oraba Ram hace un momento, es empezar a practicarla, ¿sí? Empezar a practicar. ¿Por qué? Porque el tiempo se está cumpliendo, o el tiempo ya se cumplió, ¿sí? El tiempo ya se cumplió. Ahora, lo vemos desde el punto de vista en el que usted está pasando por una situación, usted, querido amigo, querida amiga, está pasando por una situación difícil. Yo quiero decirle, en Jesús, en Cristo, tenemos salvación, como lo decíamos ayer, ¿sí? En Él hay salvación. Y después de la salvación, viene como consecuencia de una salvación, ¿sí? Una restauración en las cosas, ¿sí? Viene el perdón de pecados. El perdón de pecados, por eso dice arrepentido. El arrepentimiento, hemos dicho, es dar media vuelta hacia en la dirección donde íbamos. Y en ese momento nosotros tenemos, ¿sí?, el perdón. Pero ese perdón tenemos que manifestarlo. San Juan, o Juan el Bautista dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es importante que nosotros manifestemos que verdaderamente ha habido y hemos escuchado la palabra. ¿Por qué? Porque podemos escuchar, lo hemos dicho aquí también, podemos oír y podemos escuchar, y no es lo mismo. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, esto es interesante, querido amigo, y yo le decía, si usted está pasando por una situación difícil, quiero decirle que es el tiempo de que si usted y yo le creemos a Dios, ¿sí?, el tiempo y el problema o la situación tienen que ir menguando. Así lo dijo Juan el Bautista. Dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y el conocimiento de la palabra es lo que va a hacer que nosotros menguemos en nosotros mismos y que Él empiece a crecer y a dar frutos o a producir frutos en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya está en nuestro corazón. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón, Él prometió estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, ¿sí? Dice, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Entonces, Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y retomando ahí Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. Es poder, ¿sí? Es poder. ¿Y qué es poder en nosotros? Unción, gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos y entendemos y no nos avergonzamos, es porque hay poder en nuestra vida para manifestar que hay palabra en nuestro corazón. Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
El poder de Dios está en usted, el poder de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque si usted ha oído la palabra de Dios con fe, la palabra de Dios está penetrando en nosotros día a día, en la medida que nosotros nos pongamos en contacto con la palabra. Entonces, esto es interesante. Entonces, esto es importante, pero tenemos que llevarlo hasta el plano donde nosotros nos demos cuenta que el poder de Dios está en nosotros. ¿Para qué el poder según este versículo? ¿Para qué es el poder? Para vivir estos días malos y para darle la gloria a Dios. Ajá, exactamente. Y dice, porque es poder de Dios para salvación. Sí, para la salvación. ¿Y qué es la salvación? ¿Cómo podemos entender? La vida eterna. La vida eterna. Pero la vida eterna no se entienda hasta que uno muere, sino ya es disfrutando desde el momento en que nosotros le recibimos, Dios está en nosotros. Y aquí habla del espíritu de poder, ajá, que ya mora en nosotros. Exactamente. ¿Por qué? Porque desde que abrimos nuestro corazón e invitamos a Jesús a que viniera a nosotros, en ese momento Él vino y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Entonces en ese momento nosotros tenemos el poder, pero si nosotros no nos damos cuenta, vamos a vivir como si no tuviéramos poder, ¿sí? Sin tomar en cuenta el sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto. Es poder para salvación. Y decíamos, lo hemos dicho aquí una infinidad de veces, la vida eterna se disfruta desde ahorita, desde que nosotros conocemos a Jesús. Porque tú puedes tener mucho dinero, podrías tener mucho dinero, pero no lo disfrutabas. ¿Por qué? ¿Por qué no se disfrutaban las cosas? Porque no hay paz en tu corazón, no hay un contentamiento, te hace falta algo. Nos hace falta algo. Ahora, lo hemos dicho también aquí. O sea, porque ya no hay algo que nosotros traigamos nuevo, sino que muchas cosas, o la gran mayoría de las cosas las hemos dicho, y hoy solamente recordamos esto. Mire, el hombre, el ser humano, ¿sí? El ser humano por naturaleza, ¿sí? Venimos con algo ahí, como un vacío dentro de nosotros, y cuando nosotros no entendemos qué es lo que va a llenar ese vacío en nuestro corazón, siempre andamos buscando el placer, el dinero, ¿qué más? La fama, la droga, el alcohol, los vicios. ¿Por qué? Porque necesitamos llenar un vacío, un huequito que hay allí en nuestro corazón. Pero ¿sabe para qué está ese huequito ahí? Porque ese huequito necesita ser llenado solamente por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo en nosotros. Y si no hay eso, querido amigo, siempre vamos a estar vacíos. Y lo que decía Ram ahorita hace un momento, ¿qué vamos a tener como resultado? Pues eso, ¿no? Hacemos cosas. Ahora, sí es cierto, nos poníamos bien contentos y hasta cantábamos y todo eso, ¿sí? Pero después, al otro día, ¿cómo amanecíamos? ¿Cómo era nuestra vida? Volvíamos a lo mismo y peor que esta situación. Pero hoy podemos cantar, podemos gozarnos y no necesitamos meter nada a nuestro cuerpo para estar contentos, para estar felices. Y usted y yo, usted que ya está en el Señor, usted que ya está en el camino, sabrá y se dará cuenta de que siempre va a haber problemas. Pero hoy, ¿cómo usted y yo enfrentamos esta situación? Es importante, es interesante la palabra de Dios, pero en este momento vamos a un corte comercial y volvemos en un minuto. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Muy
buenos días, qué bueno, qué gusto poder saludarle esta mañana, agradecidos con el Señor, y bueno, pues dándole gloria a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, y esta mañana, bueno, pues así contentos estamos aquí, y yo quiero pedirle que si usted tiene alguna necesidad, pues la pongamos en las manos de Dios. Llámenos esta mañana, tenemos un número de telefónico aquí en cabina únicamente, Ram. Sí, es el 324-4466. 324-4466 para que usted se comunique con nosotros. Si tiene algo que participarnos, pues hágalo. De veras que nos hemos dado cuenta de que Dios sigue trabajando, haciendo milagros, y bueno, participe con nosotros de esa bendición. Y decía, si tiene usted alguna necesidad, pues vamos a orar juntos, entendiendo que la palabra del Señor nos dice que cuando 2 o 3 sobre la tierra se ponen de acuerdo en una petición, Dios escucha desde el cielo. Y bueno, este es algo maravilloso y algo importante, y cómo usted y yo nos podemos dar cuenta del gran poder de Dios a través de su amor, ¿sí? Porque es a través de los milagros como nosotros vamos a darnos cuenta de lo que Dios hace. Es a través de esa necesidad que usted está pasando, querido amigo, querida amiga, como usted y yo nos vamos a dar cuenta. Yo le decía hace algunos días, ¿cómo yo puedo decir que Dios es un Dios que sana? ¿Sí? Solamente en la medida en que yo he estado enfermo, he clamado al Señor y Él me ha dado la respuesta. Así es que hoy yo le hablo de un Dios que sana, de un Dios que da libertad. ¿Por qué? Porque hoy, sí, yo soy testigo del poder glorioso de un Dios vivo, de un Dios que envió a su Hijo Jesucristo y que ciertamente murió y fue sepultado, pero que no se quedó allí, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del poder del Padre. De ese Jesús es del que nosotros le estamos hablando, de ese Dios maravilloso que nos dice que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo dice en San Juan 3:16, y hoy nos dice también la palabra de Dios ahí en Romanos, donde estábamos compartiendo ahorita, que es poder, ¿sí?, para salvación. Así es que bienvenidos a esto que es tiempo de despertar, y también queremos recordarle a todas las mujeres de Fuente de Vida y a usted que nos está escuchando, si usted quiere asistir o acompañar a las mujeres de Fuente de Vida, esta tarde se estarán reuniendo a las 5 de la tarde compartiendo una palabra de poder, y yo sé que esta palabra va a cambiar su vida. No se avergüence, si le dicen ¿a dónde va? Pues voy a Fuente de Vida, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Pues tenemos una actividad donde nos van a hablar del poder de la palabra de Dios. Así es que van a ser bienvenidas todas las mujeres que quieran acompañar esta tarde, estar por ahí. A partir de las 5 de la tarde estarán ahí. ¿Dónde estamos ubicados, Ram? En Calzada La Huerta 2273, adelantito de Suburbia, frente a la Coca-Cola. Allí en los Pinos, ¿ah? Salón... Sí, Los Arcos. Salón Los Arcos. Sí. Fraccionamiento Los Pinos. Entonces usted diga, ¿a dónde va? Pues voy a Los Pinos. ¿Sí? Entonces, si usted tiene oportunidad, dígale a alguien, invite a alguna amiga y dígale, vamos a Los Pinos. ¿Sí? No vamos a ver al presidente, vamos a ver a alguien mucho más grande que el presidente, alguien que puede dar de verdad solución y respuesta a las necesidades y a los problemas y a las dificultades que estemos pasando. Así es que esta mañana, si usted decía algún agradecimiento, llámenos, ahí va a estar Joaquín recibiendo sus llamadas y también sus peticiones. Sí, si te necesita un poco más de información acerca de estas actividades o de nuestras actividades como Fuente de Vida, también queremos recordarle que estamos los jueves a partir de las 6 de la tarde alabando y glorificando a nuestro Dios. Los domingos estamos con 3 servicios, desde las 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y bueno, esto es algo que Dios está haciendo aquí en Morelia y que nosotros necesitamos aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos. Así es que volvemos a la palabra de Dios ahí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Entonces decíamos que la palabra de Dios o el evangelio es poder para cambiar, poder para transformar, pero solamente dice a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Y quién es aquel que cree?
Todo aquel que ha sido justificado a través del sacrificio de Cristo. Y que pone, o que pone, ahora sí como luego decimos, patitas a la fe, ¿verdad? Que empieza a caminar en el conocimiento de la palabra, ¿sí? En el conocimiento de la palabra. La palabra, decía yo al principio, va a producir cambios en nosotros. Tiene que producir cambios, ¿sí? Y por eso usted hoy se encuentra alguna persona que ha escuchado la palabra de Dios y que hace un tiempo usted le conoció como un drogadicto, como un borracho, como una persona que le gustaba lo ajeno, y hoy ha cambiado, y usted dice, no es posible. Pues sí es posible, porque escuchó la palabra, y la palabra cambia, transforma y renueva. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que aquí no hay acepción de persona. No, es para todos. Es para todos. Y cuando dice para todos es para todos. Así es. Entonces, usted diga, no, pues es que yo no puedo, o yo no alcanzo. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a considerar nuestra condición como persona, como seres humanos, y decimos, no, pues yo creo que esto no me puede. Yo he escuchado a mucha gente, dice, que esto Dios yo creo no me lo perdona, ¿sí? Dios nos perdona todos nuestros errores, pero si lo hacemos de una manera honesta, de una manera sincera, venimos de una manera sincera ante Dios, Él nos cambia y nos transforma por el poder de la palabra. Dice el versículo 17, Ram. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pero esto es algo interesante, mire, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? Es por fe, querido amigo. Aquí estamos hablando de que nosotros tenemos que venir con fe y arrepentimiento para alcanzar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, lo hemos dicho, son fieles. Son fieles, las promesas de Dios son fieles, y esto es lo que queremos que entienda, que este evangelio, que esta palabra es para todo aquel que cree. Si usted puede creer, ¿qué dice? Al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Al que cree, todo le es posible, pero es por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario, que usted y yo tenemos la oportunidad de recibir las promesas hechas y establecidas en la palabra preciosa de nuestro Dios. Entonces, entendemos con esto que no hay acepción de persona, que aquí la palabra de Dios es para todos, pero necesitamos creer por la fe y tener acto de verdadero arrepentimiento, ¿sí? ¿Y qué le parece si vamos allá al libro de Hebreos, allá en el capítulo 4 y versículo 12? ¿Qué dice ahí, Ram, si lo tienes, por favor? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? ¿Y cómo podríamos definir palabra viva, Ram? De que da vida cuando nosotros la leemos, la meditamos, la declaramos, la tomamos para aplicarla a nuestra vida. Uh-huh. Entonces, algo vivo es aquello que puede producir, ¿sí? Inclusive podemos hablar de una planta está viva, empieza a florecer, ¿sí? Pero una planta puede estar ahí, pero puede estar muerta y ya no está más que ocupando un lugar. Pero hoy estamos hablando de la palabra de Dios, que es viva. Ahora, hay otra parte ahí, es viva y es eficaz. ¿Cómo definimos la palabra eficaz o eficacia en alguna cosa? Es efectiva. Efectiva. ¿Cómo podemos hablar de la eficacia de una medicina en nuestro cuerpo? Cuando llega y la medicina cumple su objetivo. Oye, y yo te preguntaría, ¿cómo lo hace? ¿Tú has visto cómo hace o produce efecto una medicina en el cuerpo de una persona? No voy a decir en tu cuerpo, puedo decir en mi cuerpo. ¿Cómo lo hace?
Si a mí me duele el dedo chiquito del pie derecho y me tomo una pastilla por la boca. O sea, ¿cómo eso puede llegar hasta mi pie o hasta mi uña? Pues te tomas la medicina, baja a tu estómago, tu estómago la digiere, se filtra al torrente sanguíneo y llega hasta tu dedo chiquito del pie. Ajá, okay. Entonces, pero ¿tú puedes ver cómo va haciendo esa función? No. Entonces, yo quiero llevarlo, querido amigo, a esto mismo. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, cuando usted y yo estamos sumergidos en ese problema, en esa situación, en esa enfermedad, en esa dificultad, y vemos que ya no hay solución, ¿sí? Porque yo estoy enfermo de mi uña, ¿sí? Y ya me dicen, pues te la vamos a sacar. ¿Por qué? Porque el médico se va a lo fácil, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues ya no le hacemos nada más que te vamos a sacar tu uñita ya. Dale, órale, pues vamos, ya te resignas a que te saquen la uña, ¿sí? Y cuando usted que está ahí en esa situación o que estamos viviendo una situación, a veces nos conformamos porque entonces ya no, o lo que decíamos ayer de aquel muchacho, ¿verdad? Que estaba ahí postrado, que llevaban los amigos, los 4 amigos, ¿sí? Y lo llevaron, yo les decía, a lo mejor este muchacho ya se había conformado, ya había dicho, no, pues ya está bien. Aparte, pues me traen aquí de comer, aquí me traen la comida, yo no tengo que trabajar, entonces ya estoy así, a gusto, ya estoy bien, ¿sí? O sea, no estaba bien porque pues él estaba sufriendo de alguna manera, estaba teniendo privaciones de cosas que él podía hacer o podía disfrutar o podía ir, porque ahora él estaba buscando a alguien que lo moviera, ¿sí? Sin embargo, me imagino yo que ya se había conformado, por eso él ya no quería ni siquiera buscar o conocer quién era Jesús. Y yo esta mañana quiero decirle, querido amigo, no se conforme, ¿sí? La palabra de Dios dice, no te conformes. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no te conformes a este siglo. No nos conformemos, ni digamos, es que Dios así me quiere tener. No, querido amigo, esta mañana yo vengo a decirle, a través de la palabra de Dios, que Dios tiene una solución, que Dios tiene una respuesta, a través de su palabra, y esa palabra es eficaz, esa palabra es efectiva, y esa palabra puede cambiar el entorno, puede cambiar la situación, puede cambiar el corazón, puede cambiar tu vida. Usted que está ahí con esa depresión, y que no está pensando más que en quitarse la vida, yo quiero decirle, hay solución para su problema, hay respuesta para esa situación que usted está viviendo, pero busquemos por la fe la palabra de Dios, esa palabra eficaz, esa palabra que es más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, quiero que reflexionemos esto, quiero que veamos esto, quiero que analicemos esto para darnos cuenta del gran poder de un Dios que salva. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar, vamos a un corte comercial y volvemos en un minuto. Bendiciones para todos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Les saludamos esta mañana con el gozo del Señor en nuestro corazón y con el deseo sincero de veras que Dios empiece a obrar en nuestras vidas y que empiece a producir ese cambio. Por eso hoy tenemos que buscarle, así como dice este canto. Búscalo. Vamos a buscar al Señor, dice su palabra, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está Él cercano. Y hoy estamos hablando de una palabra, de la palabra de poder, de la palabra eficaz, de la palabra que puede cambiar y transformar nuestra vida, que puede cambiar y transformar el entorno que estamos viviendo o por lo cual estamos pasando esta mañana. Así es que busquemos al Señor a través de su palabra. Y estamos allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12, que dice una vez más, Ram, por favor.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué interesante es la palabra. Qué importante es la palabra cuando nosotros podemos exponernos a ella misma. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Sí? Primero decíamos, tener vida es algo que puede cambiar y transformar. Es algo que está generando como energía a través, o sea, yo le hablaba de un árbol, de una planta. Una planta recibe el alimento, recibe el agua a través de su raíz y va y llega hasta la hoja más pequeña o hasta la parte más elevada de un árbol. Así, y hablábamos aquí, poníamos un ejemplo, una medicina, cómo a usted o a mí nos produce un efecto cuando nosotros nos duele la cabeza, y tomamos una pastilla, al ratito se nos quita el dolor, o una inyección, y a veces decimos, vamos a ponernos una inyección, es más rápida, ¿sí? Es más efectiva, y yo quiero decirle que la palabra de Dios es más efectiva que un medicamento. Así es que, mire, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Y es más cortante que una espada de dos filos. Aquí me impresiona esta parte de la Escritura, dice, y penetra, ¿sí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué tan fuerte, qué tan poderosa será la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu? Y yo puedo decirlo de esta manera. Si yo te digo, Ram, tú eres un médico, y yo te digo, doctor, quiero que me saque una radiografía de mi cabeza, ¿podrás? ¿Se podrá sacar una radiografía de su cabeza? Sí, hoy es posible con algunos aparatos. Ajá. Y si yo te digo, quiero que me saque una radiografía del alma o del espíritu. Eso no se puede. Solamente es a través de la palabra que tú puedes saber la condición de tu alma. Ajá, por eso estamos hablando de la palabra, porque la palabra sí sabe y penetra hasta allá, hasta el alma y hasta el espíritu. Ahora, no solo esto, querido amigo, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Pero también discierne los pensamientos. Él sabe lo que usted está pensando allá y lo que está pensando ahorita de nosotros. Lo que está pensando acerca de la palabra, y a lo mejor usted está pensando y está diciendo, es que la palabra en mí no puede hacer nada. Sí, fíjate que hemos dicho 2 versículos, ¿no? Uh-huh. O bueno, más bien nos hemos referido a 2 libros de la Biblia, el libro de Romanos y el libro de Hebreos. En Romanos hace rato decíamos que el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Uh-huh. Y aquí si hablamos de justicia, la justicia es un atributo de Dios. Así es. Y se puede traducir en que Dios siempre va a hacer lo correcto. Uh-huh. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra, como bien decías, la palabra va a cambiar nuestra vida. Y viene a penetrar, tú decías, penetra nuestra moral. Ajá. Que es la parte, se puede decir, del ser humano, donde siempre cojeamos, ¿no? Uh-huh. En la parte moral. Entonces, cuando dice penetra hasta partir el alma, penetra nuestra moral, evidencia nuestra vida espiritual. Uh-huh. Y nuestra vida espiritual se refiere a la conducta que nosotros tenemos ante nuestro Dios, porque recordemos que Dios es espíritu, y cuando nosotros le recibimos, Él viene a nosotros y es la parte con la que nos comunicamos con Él. El espíritu del hombre se amalgama, o más bien el espíritu de Dios se amalgama con el del hombre y se hace uno solo. Uh-huh. Entonces, este versículo de Hebreos 4:12 te habla que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, el objetivo de aquí es que viene a cambiar tu vida,
como tú decías, te saca una radiografía de tu vida moral, de tu vida espiritual. Te habla que el hombre es tripartito y te habla de las coyunturas, los tuétanos, los órganos sensoriales como son la lengua, la nariz, la oreja, la mano. O sea, viene y ahora sí que te pasa el escáner de tu alma y es se puede decir lo maravilloso de la palabra, que viene y te va a transformar en todas estas áreas, porque muchas veces una enfermedad se manifiesta ya en la parte física, ¿no? La artritis, en los huesos. Así es. ¿No? Entonces, cuando venimos nos exponemos y dice que penetra como una espada de doble filo, que parte tu alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne tus pensamientos. Quiere decir que conoce las intenciones de tu corazón. Así es. Sí, y tú hace rato decías que nuestra boca habla de lo que tenemos en nuestro corazón. Y a eso es a lo que se refiere. Y es interesante, mira, ¿por qué? Porque muchas veces no queremos escuchar la palabra, porque la palabra toca ahí en la parte donde nosotros estamos fallando y nosotros sabemos que estamos fallando. Por eso muchas veces dicen, yo no quiero ir ahí, yo no quiero ir a Fuente de Vida, porque el día que fui, el pastor toda la predicación me la tiró a mí. Pero no es el pastor, querido amigo, es la palabra. O usted puede ir a otro lado y la palabra va dirigida. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una intención y discierne los pensamientos, y como bien lo decía, va directa allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarnos de esa situación, y por eso muchas veces nosotros no queremos estar allí. Ahora, produce otros efectos, tales como, yo estaba bien, pero empecé a ir y me va peor. Pues es que realmente Dios, hablábamos de que Él es justo. Entonces, cuando Él viene a tu vida, va a poner tu vida en orden. Sí. Y va a hacer y te va a mover a que tú hagas lo recto y lo correcto delante de Él. Y muchas veces, ayer lo mencionaba el pastor Elías, que son esas facturas están vigentes en tanto no las pagues, y eso son lo que tú hiciste en tu vida pasada. A partir de que tú recibes a Cristo en tu corazón, naces nuevamente, viene el Espíritu Santo, te sella, Él te adopta como hijo, formas parte del reino, pero te tienes que poner a cuentas de todo lo que hiciste. Y a veces es ahí cuando empieza Dios a actuar en la vida del ser humano, y lo empieza a corregir, porque Dios es un Dios justo. Y ese es a veces lo que no estamos dispuestos a pagar, ese precio. Pero debemos entender que son las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios redarguye, ¿sí? Allá Timoteo está diciendo, o Pablo está diciendo a Timoteo, ¿sí? Hablando acerca de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando viene la palabra y nos empieza a redarguir, es cuando no queremos, y no queremos aceptarlo, ¿sí? Porque, fíjese, dice aquí el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos, dice, y no hay cosa creada, ¿sí? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Lo que ayer decíamos, Dios lo conoce todo. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y vaya, si esta palabra está llegando a su corazón, tómela, de veras, tómela de parte de Dios, ¿sí? Porque esta palabra es la que va a producir en usted un cambio, y en mí, y en todos aquellos que la escuchemos con atención. Y mire que estamos llegando al final de este programa, y yo solo quiero darle gracias a Dios por su vida y pedirle que si algo usted está sintiendo, si algo usted está experimentando, si algo tiene que tomar en esta mañana acerca de lo que hemos dicho, es la palabra. Estas 2 citas, yo quiero que usted las vuelva a leer, quiero que usted las lea más tarde, quiero que usted busque un tiempo para que lea estas 2 citas, y usted se va a dar cuenta
del verdadero, porque Dios quiere tener un trato con usted muy personal. Así es que le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su vida, le enviamos un saludo, también saludamos a la señora Cano y vamos a estar orando por esa situación. Saludamos a don Alfonso, ahí donde nos están escuchando esta mañana, y déjeme orar por usted y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada persona que esta mañana nos escuchó, la gentes que van en las combis, en los camiones, Señor, en el taxi, y que han escuchado tu palabra. Dios, te pedimos que la grabes con letras de fuego en la tabla de nuestro corazón, para que esto pueda producir un efecto positivo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendice a todas las personas que nos escucharon, bendice a nuestros pastores, Señor, bendice a cada una de las personas que van a conocerte este día, Señor, y que van a tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, porque sabemos que tú has sido bueno y que el poder del Evangelio y que la palabra no tiene que avergonzarnos, sino que nos tiene que dar seguridad para poder vivir con libertad en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues de esta manera, queridos amigos, estamos ya finalizando, deseando, de una vez más le recuerdo, deseando que en su corazón medite la palabra de Dios. Y así, de esta manera, nos despedimos, Ram. Sí, que tengan un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones para todos, que este es el mejor día de su vida, disfrútelo en la presencia del Señor. Nos escuchamos mañana ya va a estar nuestro pastor por aquí. Bendiciones para todos. Dios le bendiga. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.